Una situación insólita que está causando una emergencia internacional. Eso es lo que se dio en los últimos minutos, sumamente recientes, desde Venezuela, donde el fiscal nacional de ese país acusó que el asesinato del militar venezolano opositor al chavismo en Chile luego de un secuestro y que se había realizado por miembros del Tren de Aragua, que se sabe que se escaparon a Venezuela, habría sido hecho no por gente venezolana, no por el Tren de Aragua, ni por el gobierno venezolano, sino que culpó que lo hicieron los mismos chilenos, que las agencias de inteligencia, según Venezuela de Chile, en un autoatentado, masacraron a ese militar opositor al chavismo al interior de Chile con apoyo de Estados Unidos y de la CIA. Una historia que parece de fantasía, no de ciencia ficción, impresionante. Y eso lo vemos como el hecho más reciente de escándalos entre ambos países y lo que es una respuesta que es evidente para tratar de colocar a cualquier otro, excepto ellos mismos, tomando en cuenta que por un lado las fuerzas de inteligencia chilenas son prácticamente inexistentes. ¿Qué interés tendría Estados Unidos o el mismo Chile en eliminar a un opositor militar del chavismo? Y además está comprobado internacionalmente que fueron personas del Tren de Aragua que se escaparon a Venezuela, que hace unos días Venezuela dijo que no iba a entregar a Chile. Entonces, no tiene mucho sentido, pero es simplemente el hecho más reciente de controversia entre ambos países y que debería llevar al gobierno chileno a cortar relaciones con Venezuela, por lo menos. Tal como lo indicamos al inicio del programa, en los últimos minutos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, hizo unas declaraciones bien graves con respecto al asesinato del teniente Ojeda. Recordemos que ese era el militar venezolano que estaba en la capital, Santiago, y que fue sacado de su casa por personas que parecían con entrenamiento militar, y después se descubrió que lo habían masacrado unos narcos y lo habían enterrado en un cementerio clandestino en unas tomas ilegales en la capital. Y luego el gobierno no se preocupó demasiado, estas personas, como el gobierno no se preocupó, salieron por la frontera como si nada, se escaparon a Venezuela. ¿Y qué ocurrió posteriormente? Se pidió que los devolvieran para ser juzgados en Chile por asesinar dentro del país a un refugiado político, opositor al gobierno de Maduro y miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que era opositor a la dictadura chavista, y Venezuela se negó. ¿Y ahora con qué vienen? De que esto en realidad no fue un autoatentado de las fuerzas de inteligencia chilenas como extranjeras, que las fuerzas de inteligencia chilenas son prácticamente nulas, y fue un ataque de falsa bandera al interior de Chile por parte de estos elementos. Todo culpa menos de la misma Venezuela y el gobierno chavista, a pesar de que todas las pruebas apuntan ahí. Recordemos que apenas unos minutos de haber ocurrido el secuestro de Ojeda, se pronunció un prófugo de la justicia venezolana desde Miami para imponer una matriz de quienes serían los autores del secuestro. En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países. Venezuela es el más interesado en que se esclarezca totalmente este hecho. Nuestros directores ratificaron ante sus homólogos chilenos la disposición de cooperar. Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite, pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida. Es clave esto, la solicitud de asistencia penal internacional, tener acceso al expediente, tener acceso a las actas, poder entrevistar a los familiares, poder entrevistar a los testigos, poder reunirse con los fiscales. Repito, esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile. Insólito, es realmente insólito. Y esto pasó hace menos de una hora, esto es ahora, reciente. Ahora hay que tomar en cuenta que esto es casi como una venganza de Venezuela porque, por un lado, ellos están molestos con el encarcelamiento de Jadwe. Venezuela le dio su apoyo oficial porque él lo ven como un agente de los suyos al interior de Chile y dicen que es persecución política. Por otro lado, también están molestos porque la Fiscalía chilena, a través de pruebas, en uno de sus buenos trabajos, de los pocos que han hecho, determinó la vinculación que había de personas de origen venezolano que habían entrado ilegalmente a Chile y que muestra el problema de los inmigrantes ilegales al interior del país, y también que estas personas estaban vinculadas al Tren de Aragua. Y también se observó cómo estas personas, y ahí está la culpa del gobierno, que son sumamente blandos con el tema migratorio, se escaparon a Venezuela luego del asesinato. Entonces,
casi se ve como una venganza como eso. Y también pasa que inventan estas cosas y no tienen ningún problema en decirlas porque fíjense también lo débil que es el gobierno chileno, lo débil que son los políticos y cómo ellos son más bien cómplices de toda esta situación. Tanto así que en los últimos días se dejó libre a 5 miembros del Tren de Aragua de nuestro país que estaban detenidos y en prisión preventiva. ¿Y para qué pasó esto en la región de Coquimbo? Porque en el juicio que se estaba viendo, el fiscal, o más bien el asistente del fiscal, cuando se vio si se iba a continuar o no con la prisión preventiva, y viendo que era un peligro para la sociedad, no estaba preparado. Dijo que, claro, había que mantenerlo en prisión preventiva, pero no argumentó nada, no entregó pruebas y después se quedó callado. Casi o es incompetente total o lo hizo a propósito. Entonces después pagaron 5 millones de pesos esos 5 miembros del Tren de Aragua como una caución, o sea, una garantía para que puedan salir de la prisión preventiva y ahora quedaron libres. Están con arresto domiciliario, firma mensual y que van a respetar eso, se van. Entonces se dan cuenta de la debilidad por la corrupción, incompetencia y realmente nepotismo en muchos casos que hay al interior de la fiscalía, del poder judicial y un mundo político que o no le interesa esto lo deja pasar. Fácil que sientan aquellos del mundo narco como del mundo político de otros países que pueden pasar por encima de Chile, porque hay una debilidad, una corrupción y una negligencia enorme, tanto por temas ideológicos como también porque está lleno de incompetentes el aparato estatal chileno, que por naturaleza es nefasto, pero el de Chile es particularmente corrupto. Ahora, ante toda esta situación, por lo menos habría que romper relaciones. Por lo bajo. Porque lo que vemos es, por parte de Venezuela, un país que miente descaradamente, porque el sistema de inteligencia en Chile es prácticamente nulo. La Agencia Nacional de Inteligencia, además que es un gastadero de dinero que se va a cualquier cosa, no es efectiva, está lleno de contactos políticos que colocaron ahí, pura incompetencia, no tiene ni la capacidad ni el deseo de hacer operaciones como esta. Lo que hace muchas veces es recortar diarios para recolectar información, si es que, incompetencia total. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la inteligencia militar, que muchas veces están más encargados, que hubo hace poco un escándalo de investigar a periodistas chilenos que los están investigando a ellos, que fue el último escándalo que ocurrió ahí, más allá no. ¿Y qué va a estar haciendo Estados Unidos con esto? Si es un opositor a Venezuela el que estaba en Chile refugiado y militar. No tiene ningún sentido. Además, este mismo hecho ha ocurrido ya en varios países, como en Colombia, donde también opositores militares de Maduro, mira la coincidencia, también los han secuestrado o los han asesinado. Esas cosas de la vida, ¿no? Entonces no tienen ningún sentido. Por lo bajo, habría que romper relaciones con Venezuela. Idealmente, eventualmente, incluso quebrar relaciones comerciales, porque vemos un país que pasa por encima de Chile, que inventa cosas y culpa incluso a la población local, cuando nada tiene que ver y tampoco tiene lógica. De dar refugio a los asesinos del que estaba refugiado en Chile, más allá de que eso muestra la inseguridad interna que tiene Chile, más mal manejo interno, tema aparte, pero mienten descaradamente y le dan refugio a asesinos. Y después tienen la cara dura de culpar a la población de otros países y otros países en vez de aceptar la responsabilidad directa que tienen ellos, porque probablemente quieren taparse. Es impresionante. Mínimo romper con ellos. Mínimo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo de último minuto que pasó recientemente hace algunos minutos y cómo están culpando a las supuestas agencias de inteligencia chilenas que hicieron una falsa bandera y autoasesinato al interior del país en conjunto con el imperio estadounidense? ¿Creen que eso es verdad o simplemente una mentira de Venezuela y es lo débil que es el gobierno chileno y la incompetencia que tienen y hacen lo que quieren? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Habría que quebrar relaciones con Venezuela o no? Tanto a nivel diplomático comercial o simplemente dejar todo igual y que pasen por encima de la población. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Libertad Tech que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.